Buenos días, hoy vamos a hablar, la vez pasada hablamos de la historia clínica del instituto y vimos cómo se diligenciaba y les dije a grandes rasgos cosas sobre la historia clínica, ¿sí? Sin embargo, hoy vamos a hablar y vamos a ver las dos resoluciones que existen en Colombia que hablan sobre la historia clínica, ¿sí? La madre de ellas, como les dije la vez pasada, es la resolución 1995 de 1999, ¿sí? Ella es como, en ella se explica todo lo que tiene que ver con la historia clínica. Luego surgió una resolución en el 2017, que es la otra resolución que tiene que ver con la historia clínica, que es la 839. Si uno mira esa resolución, la 839 del 2017, si uno mira esa resolución, realmente la única diferencia que tiene con la de 1999 es el tiempo en el que debe estar archivada la historia clínica en las IPS, en los hospitales o en los lugares donde se prestan servicios de salud, ¿sí? Entonces, la 839 del 2017 dice que el tiempo que debe estar almacenada la historia clínica son 15 años. Diferente a lo que dice la 1995 de 1999, que dice que debe ser por 20 años, ¿sí? Como la del 2017 es la más reciente y es la modificación que se le hizo, entonces ustedes deben saber que la historia clínica debe estar guardada máximo hasta por 15 años, ¿sí? Obviamente van a haber algunas excepciones que las vamos a ver más adelante y algunas razones por las cuales la historia clínica va a permanecer por más de 15 años en cualquier institución donde se presten servicios de salud, ¿sí? Pero si no hay excepciones, si era un paciente normal que no tenía las excepciones que vamos a ver, pues por 15 años se debe mantener y listo. Esa es la modificación y eso es lo que dice la resolución 839 del 2017, ¿sí? El resto de cosas ustedes las pueden leer. Les voy a dejar las dos resoluciones para que las lean y les voy a poner a hacer un trabajo sobre eso. Hoy básicamente lo que vamos es a explicarla para que ustedes entiendan un poquito mejor de pronto lo que leen ahí. Y esa es como la única diferencia que hay entre esa resolución y la resolución madre, que es la 1995 de 1999. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a mirar la resolución 1995 de 1999. Cuando ustedes la abren y la miran, dice que conforme al artículo 8 de la Ley 10 de 1990, el Ministerio de Salud le corresponde formular las políticas y dictar todas las normas científico-administrativas de obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el sistema de salud, ¿sí? Dice que la Ley 100 de 1993, en su artículo 173, numeral 2, faculta al Ministerio de Salud para dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades promotoras de salud, los prestadores de servicios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las direcciones seccionales, distritales y locales de salud, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver todas las normas que debe cumplir una entidad cuando empieza a ofrecer sus servicios, ¿sí? La historia clínica está dentro de esas cosas que deben cumplir las entidades. Entonces, dicen que la historia clínica es un documento de vital importancia para la prestación de los servicios de atención en salud y para el desarrollo científico y cultural del sector. Entonces, dice, resuelve, capítulo 1, definiciones y disposiciones generales. Entonces, en el artículo 1 definen lo que es la historia clínica. Entonces, dice que la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva. Esas tres palabritas se las había explicado en la clase pasada, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley, ¿sí? Entonces, dice, en el cual, bueno, privado ya saben lo que les dije, privado es porque lo que ellos nos dicen ahí no puede ser sabido por nadie más, ni uno puede andar contándole a todo el mundo lo que los pacientes le dicen a uno que tienen, ¿sí?
Eso queda entre el paciente y el profesional de la salud. Ahora, ¿qué pasa? La historia clínica médica y la historia clínica odontológica, digamos, si ustedes hacen prácticas en un hospital donde ofrecen todo tipo de servicios de salud, si ofrecen servicios de odontología y ofrecen servicios médicos, ustedes van a encontrar que las historias clínicas tienen un lado que es de odontología y otro lado que es de medicina general, ¿sí? Obviamente, digamos, cuando las personas ya son mayores y digamos, si han ido toda la vida a un hospital, la historia clínica se empieza a engordar, a agrandar, ¿sí? Y ya es una cosota así bien grande. Normalmente en este lado de la historia está la odontológica y en este lado está la médica para cuestiones de no perderse y uno ya saber, esta es la historia del paciente, esta es la historia odontológica, ¿sí? Normalmente entonces cuando uno va a atender a un paciente, ya sabe que esta sección es la odontológica, ahí ve la historia odontológica y aquí ve la historia médica del paciente. También porque uno sabiendo qué patologías tiene el paciente, sabe pronto qué medidas también de bioseguridad tomar. Digamos que los pacientes que tienen VIH, normalmente en la historia médica se les rotula o se les pone con un marcador, un código, que ahorita en este momento no me acuerdo, pero eso siempre debe estar marcado en las historias clínicas médicas, ¿sí? Entonces uno cuando ve eso dice, este paciente es tal, tiene tal enfermedad, entonces ya uno sabe también cómo tratarlo. Sin embargo, lo que les decía en una clase pasada, uno debería tratar a todos los pacientes como si tuvieran VIH, ¿sí? Pero normalmente uno se guía por lo que de pronto dice la historia clínica. También a veces las historias clínicas médicas les ponen, si son alérgicos a la penicilina o si son alérgicos a algún medicamento, lo rotulan, lo ponen con un color vivo en la historia clínica y en grande para que uno esté pendiente de eso, ¿sí? Entonces, si todo se metiera en una carpeta en desorden, digamos que hay servicio de odontología, hay servicio de fisioterapia, hay servicio de fonoaudiología y hay servicio de odontología y todo estuviera ahí metido, revuelto, pues sería más difícil encontrar las cosas, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes siempre van a encontrar, lo que les digo, si van a un hospital donde se presta servicio médico y odontológico, que en una zona va a estar el odontológico y en la otra el médico. Uno puede mirar la parte médica para saber de pronto qué medicamentos toma el paciente, porque a veces las personas son muy mayores y no recuerdan qué cosas lo toman, ¿sí? O no se saben los nombres de los medicamentos. Entonces uno, si necesita saber, mira la historia médica del paciente porque tiene derecho a mirarla, ¿sí? Entonces la historia médica y la historia odontológica son diferentes en el sentido de que pues en una se preguntan cosas relacionadas con la salud bucal y en otras pues está cosas relacionadas con la salud en general, ¿sí? Pero en general todo es una sola historia, ¿sí? Entonces, dice, en la cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente. Siempre, así lo que uno le haga al paciente, sea una sencilla profilaxis, uno la debe anotar ahí, ¿sí? Lo más mínimo, que el paciente no más vino a que le revisara, pues el paciente vino a que le revisara, debe uno poner la fecha, todo debe anotarlo. Los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención, ¿sí? Entonces, no porque uno vea que los procedimientos que se hicieron de pronto sean sencillos, uno va a omitir o uno no va a anotar. Siempre se debe anotar y el paciente siempre debe firmar. Y la idea es que firme en el momento que está ahí en la consulta, ¿no? No que en la siguiente cita se fue el paciente y a mí se me olvidó decirle, bueno, en la siguiente cita firme, ¿sí? Muchos hacemos a veces eso porque de pronto se nos olvida, pero no es lo correcto. Lo correcto es, y cuando ya hay personas dedicadas a cada una de sus cosas, que digamos está el auxiliar, está el odontólogo, está, digamos ustedes que a veces colaboran, entonces ya están repartidos los roles y entonces ya uno sabe, aquí el paciente no se me puede ir sin firmar, ¿sí? Y que uno le explicó lo que él está firmando.
Dice, dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley, ¿sí? Entonces, lo que les decía en la clase pasada, el documento, la historia clínica, simplemente la puede observar, ver o tener derecho a verla el personal de salud, ¿sí? Si alguien ajeno a la institución, alguien ajeno al paciente quiere verla, tiene que pedir un permiso especial, ¿sí? Ya ahorita más adelante vamos a ampliar esa parte. B. Estado de salud. El estado de salud del paciente se registra en los datos e informes acerca de la condición somática, psíquica, social, cultural, económico y medioambiental que puede incidir en la salud del usuario, ¿sí? Entonces, somática, ¿qué quiere decir condición somática? Del cuerpo. Somático es, soma es cuerpo, ¿sí? Entonces, la condición en la que se encuentra la persona, si tiene un buen estado de salud, si luce enfermo, si le dice que padece de alguna enfermedad, todo eso va anotado. Psíquica, si tiene problemas mentales, si tiene problemas psiquiátricos, si toma medicamentos para esos problemas. Social, cómo se relaciona, cómo es el paciente, si es apático a la consulta o si más bien le agrada asistir a consulta. Cultural, cómo se relaciona con las personas, ¿sí? Económico, dependiendo de, también se registra, digamos, si es un paciente que tiene para comprarse los medicamentos, que tiene para comer bien, ¿sí? O si es de estrato bajo y no tiene para conseguir lo que necesita para vivir bien. Y medioambiental, es decir, las condiciones en las que vive, en donde vive, en su casa, cómo es su casa, ¿sí? Cómo es de que está hecha la casa, todas esas cosas. Muchas veces las entidades de salud, digamos los hospitales, tienen personas trabajadoras sociales que van a las viviendas de los pacientes y miran las condiciones en las que vive la persona. Eso todo queda registrado en los formatos que van a ir metidas en la historia clínica, ¿sí? Entonces, por eso ahí hablan del estado de salud y hablan de todas estas cosas que les estoy diciendo. Equipo de salud, dice, ¿quiénes son los equipos? Cuando uno lee acá qué es equipo de salud, el equipo de salud son los profesionales, es decir, médicos, odontólogos, fonoaudiólogos, todos los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares de la salud que realizan la atención clínica asistencial directa al usuario, y los auditores médicos de aseguradores y prestadores responsables de la evaluación de la calidad del servicio brindado, ¿sí? Es decir, esas personas que leí son las que tienen derecho en la institución a ver una historia clínica, ¿sí? Los profesionales porque obviamente son los que deben saber y son los que muchas veces registran eso. Las auxiliares porque ustedes están ahí al lado de uno, muchas veces copiando lo que dice el paciente y llenando la historia clínica. Hablan de los auditores médicos. ¿Qué son los auditores o las aseguradoras? Ellos se encargan de que uno esté realizando las historias clínicas de forma correcta. Es decir, que siempre que el paciente viene, uno anote lo que se le hizo al paciente, que la historia clínica esté diligenciada con una letra legible, que no tenga tachones, que no tenga cosas que no cuadren, que diga que tiene un diagnóstico y se le haga otro procedimiento diferente a lo del diagnóstico que tiene, ¿sí? Entonces, los auditores se encargan de eso, de velar por la calidad del servicio y de que las cosas se están haciendo tal como son y que se están haciendo bien y que hay un orden, ¿sí? Entonces, por eso hablan ahí de los auditores médicos. Entonces, ellos también tienen derecho, las aseguradoras, a mirar esas historias clínicas. Dice, la historia clínica para efectos archivísticos se entiende como el expediente conformado por el conjunto de documentos en los que se efectúa el registro obligatorio del estado de salud, los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atención de un paciente, el cual también tiene el carácter de reservado, ¿sí? Bueno, eso se entiende. Archivo de gestión. Es aquel donde reposan las historias clínicas de los usuarios activos y de los que no han utilizado el servicio durante los 5 años siguientes a la última atención, ¿sí? Digamos, en las clínicas grandes, digamos la Clínica Norte, digamos el Hospital de los Patios, digamos
el Erasmo Meos, ¿sí? Todos esos lugares que son muy grandes, que atienden un volumen inmenso de pacientes, hay varios archivos, hay varios lugares donde se archiva la historia clínica, ¿sí? Entonces, digamos, el archivo de gestión es el archivo en el que se guardan las historias clínicas que normalmente se usan, ¿sí? Es decir, el paciente que constantemente está yendo al médico, el paciente que vino la semana pasada, el paciente que vino hace un mes, el paciente que vino el año pasado, el paciente que vino hace 4 años y medio y el paciente que vino hace 5 años, punto, ahí. Ahí en ese archivo de gestión se guardan esas historias, ¿sí? Después de 5 años que el paciente dejó de asistir, que uno mira y ve, no volvió a odontología, no volvió a sus citas de control de medicamentos, no volvió a sus citas de promoción y prevención, entonces dicen, este paciente no volvió, no, pues esa historia clínica no se puede botar, sino que se guarda en el archivo central. El archivo central, dicen aquí en el numeral F, es aquel donde reposan las historias clínicas de los usuarios que no volvieron a usar los servicios de atención en salud del prestador transcurridos 5 años desde la última gestión, ¿sí? Entonces, en el archivo central, allá, cuando uno dice, ve, este paciente no volvió, tal vez se fue, cambió de ciudad, o sí, ya no vive por acá, quién sabe qué le pasaría, esa historia clínica va a ir al archivo central y allá va a quedar guardada. En caso de que algo pase y necesiten mirar esa historia clínica, allá va a estar guardada, ¿sí? Y luego está en el numeral E, el archivo histórico. Dice, es aquel al cual se transfieren las historias clínicas que por su valor científico, histórico o cultural deben ser conservadas permanentemente, ¿sí? Casos donde hayan ocurrido, no sé, un síndrome raro, se haya atendido una persona muy famosa, cosas como muy relevantes van a ir a ese archivo histórico. Es decir, digamos, ahorita posiblemente con esto que está pasando de la pandemia, las personas que lleguen a infectarse con este virus y listo, todo pasó, ya sea que hayan muerto o se hayan recuperado, como fue algo tan trascendental en la humanidad, deben quedar guardadas esas historias por si más adelante necesita investigarse algo. O si se atendió a alguna personalidad, que digamos Gabriel García Márquez se hubiese atendido en la Clínica Santana. ¿Sí? Entonces ahí se guarda para demostrar que esa persona fue atendida ahí porque es algo histórico y relevante, ¿sí? El resto de historias ya vamos a ver más adelante qué se debe hacer con ellas, ¿sí? Ya una vez cumplen los 15 años de almacenamiento. Ahora, dicen, artículo 3, características de la historia clínica. Las características básicas son, estas características se las deben aprender, son importantísimas. Ahorita como estamos en la parte virtual y es difícil evaluarlos a ustedes, pues no les puedo decir, esto es pregunta de examen, pero esto es pregunta de examen, esto siempre lo pregunto y les pregunto normalmente cuáles son las 5 características básicas de una historia clínica, ¿sí? Entonces, la primera dice integralidad. Dice, la historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud de las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico y tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social e interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria, ¿sí? Es decir, ahí van a meter todo. En la historia clínica va a ir un resumen como de la vida del paciente. Por eso dice integralidad. ¿Qué es integralidad? Algo que engloba todo, ¿sí? Cuando hablan de persona integral, hablan de una persona que es buena profesional, hace bien las cosas, pero también tiene valores y es un todo, ¿sí? Entonces aquí la característica integralidad hace referencia a eso, a que se va a poner la enfermedad que sufre el paciente, pero también se va a poner con cuántos vive en la casa, cómo es la relación con los que viven en la casa,
Si tiene problemas psicológicos también va a estar registrado que un psicólogo la atendió ahí. Cómo vive, lo que les digo, a veces mandan a trabajadores sociales a hacer actividades de promoción de la salud, a hacer brigadas y se llenan formatos, el formato va a ir a la historia clínica. Entonces, todo en esa historia clínica debe estar metido, ¿sí? Para que cumpla con la característica de integralidad. Es decir, se habla de todo en esa historia clínica. Es como un resumen de la vida del paciente. La segunda característica, secuencialidad, ¿sí? ¿Qué es secuencialidad? Dice, los registros de la prestación de los servicios de salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico, la historia clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud brindados al usuario. Es decir, que si yo pongo que hoy, 3 de abril, le hice profilaxis a Pepito Pérez, debe quedar ahí eso, y la idea es que ahí mismo después, digamos, después del 3 de abril, digamos que en mayo 3, ¿sí? Volvió dentro de un mes, y yo le hice una resina, ¿sí? Se coloca que se le hizo la resina. Es decir, hay una secuencia de que primero vino en abril y luego vino en mayo. Y no que de pronto uno vea en la hoja donde se registran las cosas que diga 3 de abril, luego diga 3 de abril del 2020, luego otra línea diga 20 de noviembre de 1999, ¿sí? Luego diga 4 de septiembre del 2010, luego diga 3 de diciembre de 2005, ¿sí? Como que se salten las cosas y que las hojas estén una por acá, otra por allá, otra por allá. No, todo debe tener una secuencia lógica, siempre se debe buscar el orden en las historias clínicas. Siempre ustedes van a encontrar una hojita en la historia clínica en donde se registran las actividades que se le hacen al paciente y deben tener una secuencia lógica, ¿sí? No que sea como un volver al futuro, una locura ahí que uno diga, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo así que aquí me pusieron 2020 y ahora aquí me aparece 1995 y ahora aquí 2005 y ahora aquí 1999? ¿Por qué esta locura no tiene secuencia? ¿Sí? Se supone que después del 2020 viene el 2021, después del 2022, se supone que después de abril viene mayo, junio, julio, ¿sí? Las cosas deben tener lógica y secuencia. A eso hace referencia la secuencialidad, que no haya un desorden en la historia clínica y que todo tenga una secuencia cronológica. Y lo digo porque muchas veces a las auxiliares, si no encuentran la hoja donde se registra eso, fácilmente van metiendo otra hoja luego por ahí y anotan, ¿sí? Y luego no encuentran esa hoja y meten otra hoja, y luego cuando uno se pone a ordenar la historia clínica encuentra que estaban las hojas, ¿sí? Pero no las buscaron. Entonces al final tienen un montón de hojitas por ahí regadas con diferentes fechas, y no, la idea es buscar la hoja y escribir todo con su secuencia cronológica, ¿sí? Y que el paciente vaya firmando. Racionalidad científica es otra de las características. Dice, para los efectos de la presente resolución es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie de forma lógica y clara y completa el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. Es decir, racionalidad científica lo que dice es que tenga concordancia, digamos, el diagnóstico con el procedimiento que se le está haciendo al paciente, ¿sí? Entonces, que si el paciente llegó por una gripa, no termine haciéndosele una cirugía de apéndice, ¿sí? O sea, ¿qué relación tiene
una gripa con una cirugía de apéndice, no tiene ninguna relación. O que por una, mm, digamos, venía por una exodoncia eh, de un canino y se le terminó fue haciendo una resina en un 36, o sea, nada que ver. Entonces a eso hace referencia la racionalidad científica, que el motivo de consulta del paciente o la enfermedad que tenga el paciente esté relacionada con su tratamiento, ¿sí? Ya sea con el procedimiento clínico que se le va a realizar o con el medicamento que se le mande al paciente, que todo eso esté relacionado, ¿sí? No que una cosa no concuerde luego con la otra. Disponibilidad es la otra característica. Ya vamos en la cuarta, disponibilidad. Dice, es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en el que se necesita con las limitaciones que impone la ley. Es decir, muchas veces cuando es tanta la cantidad de pacientes de una institución, la historia clínica no aparece. Por más de que hay un orden y se sabe que todas las historias clínicas, todos los nombres que digamos empiecen por la A, o todas las historias clínicas que empiezan por el 37 o el número de cédula 37 o bueno, lo que sea, como la tengan archivada, cuando la van a buscar no aparecen, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia la disponibilidad, que siempre debe aparecer y no como que, no, atiéndalo así porque en la historia clínica no apareció. No, se supone que va a haber un orden, se supone que hay una persona encargada de guardar la historia clínica y se hace responsable de esas historias clínicas, entonces siempre debe estar disponible. Ahora ahí dice, con las limitaciones que impone la ley, es decir, no cualquiera, no porque digamos yo puedo llegar a la clínica San José y decir, venga, regáleme la historia, digamos que, no sé, a Gina, la atendieron en la clínica San José. Y entonces yo digo, bueno, vengo a que me preste la historia clínica de Gina, ¿sí? Y me van a dar, ah, sí, tome, ¿sí? Y me la van a entregar así de fácil. No, las historias clínicas solamente se le pueden entregar a el personal de salud que, digamos, ha tenido relación con Gina. Se le pueden entregar a, digamos que hubo un problema, en algún procedimiento algo falló, o digamos que Gina no quedó feliz con la atención que se le brindó, o hubo alguna falla, y ella se quiere quejar, quiere demandar a la clínica. Entonces, digamos, el abogado, si la ley lo estipula, tendría derecho a acceder a esa historia clínica, y obviamente para acceder a esa historia clínica primero se debe entregar una carta pidiendo fotocopia de esa historia clínica, y fuera de eso te van a entregar es la historia clínica, la fotocopia, no la historia clínica como tal, te entregan una copia. Entonces la disponibilidad hacía referencia a eso, a que siempre que yo necesite la historia clínica me la entreguen. Y la otra característica, la última característica de las 5, es la oportunidad. Dice, es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio. Es decir, que cuando yo atiendo al paciente, digamos en odontología, digamos que yo hice una resina y la acabé de hacer, se supone que ahí mismo, apenas el paciente se está parando, yo debo coger la historia, anotar, escribir que se realizó resina OD en el diente 37, ¿sí? Se colocó protector pulpar, base y resina, tal, listo. Y ahí firma el paciente y se dan indicaciones. Y el paciente ahí donde uno termina de escribir, al final, al frente, en ese renglón, el paciente firma, ¿sí? No debo esperar a llenar eso, a escribir, ay, yo tengo muy buena memoria. El domingo me pongo a llenarlo de todos los pacientes que vinieron. Yo me acuerdo de todos los pacientes, yo tengo una excelente memoria y me pongo a escribir. No, se supone que una vez el paciente se paró, ahí mismo lleno, coloco el procedimiento que se le dice y que el paciente firme. A eso se refiere con la oportunidad, diligenciar de forma oportuna, en el momento exacto, las cosas que se le hacen al paciente, ¿sí? Las actividades que se le realizan. Y no esperar
a hacerlo al final de la jornada, o a veces dicen, ay no, ahorita que ya todo el mundo se haya ido, cojo a llenar todas las historias clínicas. No, porque somos humanos y se nos olvidan las cosas, entonces ahí mismo debemos llenar las historias clínicas, ¿sí? Esas son las 5 características que se deben aprender o que se deben saber, ¿sí? Ahora, el artículo 4 dice obligatoriedad de registro. Los profesionales, técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la atención a un usuario tienen la obligación de registrar sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones en salud desarrolladas conforme a las características señaladas en la presente resolución, ¿sí? Es decir, todo lo que se le hace al paciente debe quedar ahí anotado. A veces uno como profesional, como está enredado, no haciendo el procedimiento, pues no anota, pero ustedes como auxiliares, uno valora mucho cuando ustedes anotan todo lo que el paciente tiene, ¿sí? Y todas las características, todo cómo llegó, qué tenía, que si tenía una caries amplia, que abarcaba gran superficie del esmalte, todas esas cosas, uno muchas veces se las dice y ustedes lo deben escribir en la historia clínica, si no les debe dar pereza, porque muchas veces esas cosas que quedan ahí registradas en la historia clínica lo salvan a uno como profesional de la salud. Uno normalmente como profesional de la salud siempre quiere obrar por el bien, ¿sí? O siempre quiere hacer el bien. Uno no quiere hacerle daño a las personas, uno no quiere causar enfermedades y patologías a la gente. Pero a veces ocurren cosas que puede que sean culpa del profesional o que no sean culpa del profesional. Pero entonces si el profesional no anotó bien y no fue claro al momento de escribir lo que le hizo al paciente, puede que si el paciente se quiere quejar o quiere poner una demanda, si eso no quedó ahí registrado y no quedó la firma del paciente, luego el paciente viene y dice, usted no me dijo eso, y mira ahora yo cómo estoy, mira ahora lo que me pasó, si usted me hubiese dicho, y uno les dijo, pero como no quedó ahí registrado y no hay forma de comprobarlo, pues entonces para uno va el problema. Entonces uno valora mucho cuando uno les dice, por favor escribe ahí tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ustedes la escriben. Algunas no hacen caso, escribiendo más como lo basiquito y listo. Otras escriben todo lo detallado. Con el tiempo ustedes van aprendiendo qué cosas se deben escribir y por qué es relevante, solamente hasta que ustedes pasan por un momento o una situación en la que uno dice, Dios mío, hubiese escrito las cosas completas, ustedes se dan cuenta de lo importante que es hacer una historia clínica, ¿sí? Y lo mucho que uno valora que ustedes hayan escrito bien en las historias clínicas las cosas completas. Porque lo que les digo, hay pacientes que a veces quieren es hacerle daño a uno y uno pues no se espera eso de la gente. Si no, uno no podría atender personas y viviría asustado pensando que lo van a demandar todos, ¿sí? No, todos los pacientes, la gran mayoría son muy juiciosos, la gran mayoría son muy conscientes y la gran mayoría se preocupa por su salud. Pero no falta el que está por ahí de pronto buscando alguna forma de remuneración económica, y si uno no es juicioso a la hora de anotar las cosas en las historias clínicas, por ahí ellos se van y por ahí uno se gana un problema. Entonces es importante que ustedes siempre por favor anoten todo en las historias clínicas. Ahora dice capítulo 2 de la resolución, dice diligenciamiento, artículo 5, generalidades. La historia clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco, sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y la hora en la que se realiza con el nombre completo y firma del autor de la misma, ¿sí? Lo que les estoy diciendo, por qué esto pasa y por qué esto se hace, dice, forma clara. Se supone que si ustedes anotan, debe cualquier persona que coja esa historia clínica entender lo que dice esa historia clínica, ¿sí? No debe tener tachones porque los tachones se prestan para malinterpretaciones o para que donde haya un problema legal digan, ahí decía tal cosa y miren, ahí lo tacharon y ahí decía lo que yo estoy diciendo que pasó, ¿sí? Entonces, por eso los tachones no deben ir. Intercalaciones, dice que no deben haber intercalaciones, es decir, que si yo empecé a escribir en el primer renglón, no debe
no debo dejar, digamos, muchos renglones y luego seguir, sino que ahí mismo hacerlo todo seguidito, porque el que hayan espacios muchas veces se presta para que, digamos, las personas crean o malinterpreten o se imaginen que es que uno va a terminar luego escribiendo ahí cosas para uno protegerse, ¿sí? Entonces, ahí todo debe estar completico, no se deben dejar espacios y al final siempre de lo que se le hizo al paciente, el paciente debe firmar como una forma de protección tanto para el odontólogo o para el médico como para el paciente, ¿sí? Porque a veces los pacientes dicen, a mí no me dijeron eso, y entonces la única forma de demostrarlo es, mire, aquí estaba escrito, usted firmó, usted leyó, ¿sí? A veces, ¿qué pasa? Digamos, con las personas mayores de edad, las personas ya muy viejitas que no aprendieron a leer y a escribir, la forma en la que ellos firman es poniendo una huellita, ¿sí? Y darle las indicaciones en una hoja, escribir en la historia clínica que se le dieron las indicaciones, él pone la huellita y se lleva esas indicaciones para la casa y que haya alguien le explique, ¿sí? Obviamente, y eso se escribe en la historia clínica y el paciente pone ahí la huellita, ¿sí? Que se le dieron las indicaciones, se supone que si es una persona muy mayor que no entiende muy bien las cosas debería ir siempre acompañado de alguien, pero si no va acompañado, pues uno da las indicaciones, pone que se le dieron las indicaciones, pone que el paciente ponga la huellita y listo, y lea las indicaciones en una hoja para que alguien en la casa le ayude con las indicaciones que debe seguir posterior a un procedimiento que, digamos, en odontología puede ser una exodoncia, ¿sí? Que se haya extraído un diente y que el paciente debe seguir unas recomendaciones para que no vaya a tener luego problemas después de esa exodoncia, porque hay pacientes que se toman muy a la ligera las extracciones, no se cuidan y luego vienen un montón de problemas, ¿sí? Entonces, por eso es que todas esas cosas se deben llenar, diligenciar y explicar. Ahora, el artículo dice, sigo ahí en las generalidades, dice, y sin utilizar siglas, ¿sí? No que porque ustedes saben que tratamiento uno la puede escribir TX o TTO, usted escribe bien escribiendo en la historia clínica TTO, 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 TTO o TX, 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 no. Siempre deben escribir completo, diagnóstico. O si van a hacer alguna contracción de alguna palabra, siempre deben explicar antes qué significa esa palabra. Entonces, digamos que si yo coloqué paciente vino a tratamiento, si escribo la palabra tratamiento completa y entre paréntesis escribo que tratamiento, la contracción es TTO, ¿sí? Y ya más adelante, ya después que el paciente vino a tratamiento de endodoncia, luego en la siguiente cita ya yo puedo escribir TTO si quiero, porque yo ya expliqué arriba qué significaba TTO, ¿sí? Ya dije que arriba significaba tratamiento. Pero si yo no explico qué significa esa palabra, esa contracción, pues ahí se estoy incurriendo en un error, ¿sí? Sin embargo, siempre si pueden, mejor escriban la palabra completa. Y siempre todas las anotaciones deben llevar la hora y la fecha, ¿sí? Todo esto por lo que les digo, es por que a veces se presentan problemas legales, ¿sí? Demandas, y entonces la única forma de comprobar si las cosas se hicieron bien o no se hicieron bien es con las fechas y que las cosas cuadren, ¿sí? Artículo 6. Apertura e identificación de la historia clínica. Dice, todo prestador de servicios de salud que atiende por primera vez a un usuario debe realizar el proceso de apertura de historia clínica, ¿sí? Lo que les decía, siempre que se abra una historia clínica, siempre que se atienda a un paciente se debe abrir una historia clínica, así el procedimiento que se le haga sea el más sencillo del mundo. A partir del 1 de enero del año 2000, la identificación de la historia clínica se hará con el número de la cédula de ciudadanía para las personas mayores de edad. Eso se los había explicado creo que en la clase pasada donde habíamos diligenciado la historia del instituto, ¿sí? Entonces, siempre el número de historia clínica va a ser la cédula del paciente. Eso en caso de que el paciente que ustedes estén atendiendo sea una persona mayor de edad. El número de tarjeta de identidad para los menores mayores de 7 años, ¿sí?
Es decir, ustedes saben que cuando uno cumple 7 años, los papás lo llevan a uno a sacar la tarjeta de identidad, ¿sí? Entonces, si es un niño que tiene 7, 8, 9, 10 años, ya el papá le sacó la tarjeta de identidad. Entonces, si ese niño llega a requerir atención, la historia clínica va a llevar el número de tarjeta de identidad del paciente, ¿sí? Y el número de registro civil para los menores de 7 años. Es decir, si es un niño menor de 7 años, el papá todavía, o tiene 8 años y el papá todavía no le ha sacado la tarjeta de identidad, pues entonces se registrará el número del registro civil del niño. Para los extranjeros, digamos, personas que vengan de Venezuela, personas que vengan de Ecuador, personas que vengan de Nicaragua, Chile, Panamá, Argentina, China, donde sea que venga la persona, van a diligenciarlo con el número de pasaporte o cédula de extranjería. El número de pasaporte, usted siempre que habla de un pasaporte, ven ahí aéreos de ven el número, ven la sigla, ahí ponen el número del pasaporte o el número de la cédula de extranjería si son extranjeros. En el caso de que, digamos, el menor de edad no tenga registro civil, no tenga tarjeta de identidad, no tenga ningún documento que lo identifique, ustedes deben poner el número de documento de identidad de la mamá o del papá, la persona que lo esté llevando, seguido del número que esta persona ocupa en el núcleo familiar, ¿sí? Es decir, digamos que si es el primer hijo, pues entonces el número de la cédula de la mamá o el número de la cédula del papá, seguido del 1, si es el primer hijo. Si es el segundo hijo, pues el 2, si es el tercero, el 3. Si es un hijo número 18, pues 18, ¿sí? Ahí, después del número de cédula del padre o la madre, ponen el número que ocupa el niño en el núcleo familiar, en el orden. Ahora, algo que no lo hablan acá en esta resolución por lo que es antigua. Hoy en día se supone que, no sé si ustedes han escuchado, pero todas las instituciones tienen una historia clínica de uno. Es decir, si yo me fui a atender a la San José, en la San José tiene una historia clínica mía. Si yo me fui a atender a la Santana, en la Santana tiene una historia clínica mía. Si yo me fui a atender al Hospital de los Patios, en el Hospital de los Patios tiene una historia clínica mía. Si yo me fui a atender al Hospital de los Jumeos, en el Hospital de los Jumeos van a tener una historia clínica mía, ¿sí? Entonces van a haber muchas historias clínicas. Se supone que se está creando un proyecto en el que se deba tener una sola historia clínica nacional, ¿sí? Es decir, uno se mete al sistema, se mete al computador, a internet, se mete a la página y ahí busca el nombre de la persona o el número de la cédula de la persona y va a decir en qué entidad la atendieron y el diagnóstico y toda la historia clínica va a estar digital, ¿sí? Esto porque muchas veces, digamos, yo me enfermé de una cosa aquí, me enfermé de otra cosa allá y realmente no hay algo como integral, ¿sí? No hay algo como que realmente me cuente la historia en general de ese paciente, ¿sí? Son como historias regaditas. Entonces, eso con el fin de que se integren todas las procedimientos que se han hecho a lo largo de la vida del paciente y estén en una sola, y ahí mismo estará la clínica, la historia clínica odontológica, ¿sí? Entonces esto no lo nombran acá en la resolución, se lo estoy diciendo para que ustedes sepan que es un proyecto que está próximo a salir. Están mirando, digamos, como qué tipo de historia clínica se hace, cómo debe ser, están como enviando los tipos de historias clínicas que hay, haciéndola para pues hacer una bien completa, y pues todavía no se ha aprobado, pero está en proceso, ¿sí? Y está próximo a salir. Otra cosa que deben tener las historias clínicas es que, digamos, lo que les decía, las que tenemos en físico, uno la llena, la diligencia, pone la firma. Las que se hacen digitales, que ya muchas clínicas odontológicas las tienen, uno escribe y una vez uno terminó y pum, puso enter, ya ahí no pudo volver a escribir, ¿sí? Ya no puede alterar la información que uno puso ahí. Entonces, si llegara a haber alguna demanda, digamos que sí fue error de uno y uno quisiera, Dios mío, yo no hice eso, sí, pero va a anotar ahí que lo hice, ya yo no puedo, ¿sí? Ya el programa está
creado de tal forma que impida que yo lo manipule. Y así deben ser todas las historias clínicas, ¿sí? Entonces, esa también es la idea, o ese es el fin también de crear una historia clínica digital, que no se pueda manipular. Además que también con el computador, pues va a ser mucho más legible lo que uno escribe. Las que se hacen en físico y se llenan todos tenemos una caligrafía diferente y obviamente pues no todo el mundo va a entender lo mismo, ¿sí? Entonces también la idea de esa historia clínica es esa. Ahora, dice, parágrafo segundo, todo prestador de servicios de salud debe utilizar una historia única institucional, la cual debe estar ubicada en el archivo respectivo de acuerdo a los tiempos de retención y organizar un sistema que le permita saber en todo momento en qué lugar de la institución se encuentra la historia clínica y a quién y en qué fecha ha sido entregada, ¿sí? Si ustedes van a la Santa Ana, van a el Erasmo Meos, van a la San José, van al Hospital de los Patios, ¿sí? Van a cualquiera de esas instituciones y ustedes, digamos, dicen, bueno, yo me atendí aquí. Mi número de cédula es sí, dicen el número de cédula y ellos buscan el número de cédula, va a salir en donde está, ¿sí? De la historia clínica. Entonces va a decir archivo central o va a decir si ustedes se atendieron ayer en odontología, puede que la historia clínica esté allí. Entonces en el sistema va a salir que la historia clínica está en el consultorio odontológico porque ustedes se atendieron ayer o tenían cita ayer, o si tenían cita en promoción de la salud, PIP, se le llama eso, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, que está en PIP, en la oficina de PIP, entonces ahí sale en el sistema, está en la oficina de PIP. Entonces, siempre las personas que tienen historias clínicas en abundancia, que tienen muchas historias clínicas porque la institución es muy grande, en el sistema les va a salir en dónde está la historia clínica, o debería, ¿sí? Salir en dónde está para que las historias clínicas no se pierdan. Ahora dice, artículo 7. Numeración consecutiva de la historia clínica. Todos los folios que componen la historia clínica deben numerarse en forma consecutiva por tipos de registro por el responsable del diligenciamiento de la misma. Bueno, eso es lo que les decía, que las historias clínicas deben tener un orden, ¿sí? Digamos, si yo estaba en una brigada, digamos ustedes, se fueron de auxiliares a una brigada, se llevaron las historias clínicas de la paciente, no se llevaron la historia clínica del paciente, llevaron hojitas de los procedimientos que se iban a hacer en la brigada. Luego regresaron al hospital y cuando llegaron al hospital, todas esas hojitas que fueron llenando los diferentes pacientes que se fueron a atender a esa brigada se deben meter luego en la historia clínica, ¿sí? Entonces, ustedes deben buscar cuando abren la historia clínica del paciente el orden en el cual debe ir esa hojita. No abrir la historia clínica y meterla ahí y listo, al que le toque que la ordene. No, ustedes deben ordenarla, buscar el orden en el que van y en dónde debe ir esa hojita y meterla en el orden en el que debe ir esa hojita, ¿sí? Artículo 8. Componentes. Son componentes de la historia clínica la identificación del usuario, los registros específicos y los anexos, ¿sí? Entonces, el primero de ellos que les nombré, que dice acá, es identificación del usuario. ¿Qué debe tener la identificación del usuario? ¿O qué es para esta resolución? ¿O qué debe tener una historia clínica en cuanto a identificación del usuario? Son los datos básicos, ¿sí? Entonces, los contenidos mínimos de este componente son datos personales de identificación del usuario, apellidos y nombres completos, estado civil, documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, dirección, teléfono del domicilio y lugar de residencia, nombre y teléfono del acompañante, nombre y teléfono y parentesco de la persona responsable del usuario, según el caso, aseguradora y tipo de vinculación. Es decir, bueno, la primera parte que habla del paciente como tal es entendible, ¿sí? Luego ustedes me preguntarán que por qué nombre, teléfono, dirección del acompañante, ¿sí? Porque muchas veces lo que les digo, a veces las personas van solas, y si van solas y ya son mayores de edad, pues es normal que uno vaya solo,
pero puede que pase algo durante el procedimiento o puede que pase algo normal, es de repente uno convulsione, le dé algo y necesiten comunicarse con un familiar, entonces por eso piden el nombre, teléfono y dirección de un acompañante. Y también dice luego parentesco de la persona responsable del usuario cuando son niños, ¿sí? Cuando son niños a veces digamos que quien lleva al niño es la abuelita o la tía, pero ellos no son los responsables del niño. Los responsables del niño pues es la mamá o el papá, entonces también se deben anotar los nombres del papá o la mamá y el teléfono del papá o la mamá. Y preguntan la aseguradora y tipo de vinculación, ¿sí? Aseguradora hace referencia a qué EPS pertenece uno, ¿sí? Si pertenece a Comeva, si pertenece a Nueva EPS, si pertenece a Salud Vida, si pertenece a Colsanitas. Y tipo de vinculación, si es del régimen subsidiado o si es del régimen contributivo, ¿sí? Eso para las instituciones que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que tienen un convenio. Si es una institución obviamente privada, como una clínica odontológica privada que no tiene convenios, pues obviamente esto de tipo de asegurador y tipo de vinculación no van a preguntarlo. Bueno, normalmente no se pregunta. Ahora, artículo 10. Dice, registro específico. Es el documento en el que se consignan los datos e informes de un tipo determinado de atención. El prestador de servicios de salud debe seleccionar para consignar la información de la atención en salud brindada al usuario los registros específicos que corresponden a la naturaleza del servicio que se presta. Es decir, si el paciente digamos que llegó al hospital de los patios y iba porque está embarazada la niña, entonces a la niña embarazada la van a mandar a PIP, ¿sí? Entonces la van a mandar a promoción y prevención para que le hagan talla, la pesen, miren cómo se están nutriendo, miren entonces si la mandan entonces con el médico para que el médico la revise, para que le haga sus controles mensuales, todo eso. Entonces ya hay unos formatos en donde se diligencia todo lo necesario y correspondiente a eso, ¿sí? Entonces ahí hace registro específico, cuando hablan de registro específico, hablan específicamente de eso, de que, digamos, dependiendo de la actividad que se le vaya a hacer o de el tipo de especialidad que necesite el paciente, hay un formato específico relacionado con eso, ¿sí? Anexos. Los anexos son todos aquellos documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico y o administrativo de las acciones realizadas al usuario en los procesos de atención, tales como autorizaciones para intervenciones quirúrgicas. Eso es el consentimiento informado, ¿sí? Es decir, el consentimiento informado es un anexo que ya ustedes lo vieron, si no estoy mal, en una clase pasada. El de ortodoncia, digamos, es uno de ellos. Y ahí se le explica al paciente todos los pros y los contras del tratamiento y ya el paciente decide si lo firma o no. Procedimientos, autorización para necropsias, declaración del retiro voluntario y demás documentos que las instituciones prestadoras consideren pertinentes, ¿sí? Es decir, todas las cosas diferentes a la historia clínica, es decir, diferentes a los datos del paciente y diferente a los procedimientos como tal, se les llaman anexos, ¿sí? Son cosas que se le van a ir anexando la historia clínica para volverla más integral y pues todos los documentos que son como requisito para poder atender a un paciente, ¿sí? Digamos, parágrafo primero, los reportes de exámenes paraclínicos podrán ser entregados al paciente luego que el resultado sea registrado en la historia clínica, en el registro específico de exámenes paraclínicos que el prestador de servicios deberá establecer en forma obligatoria para tal fin. Digamos que dice, parágrafo segundo, que sería el que nos hace relación a nosotros, porque más que todo nosotros no mandamos casi exámenes, en odontología casi no se mandan exámenes, pero sí se mandan imágenes diagnósticas, ¿sí? Se mandan muchas radiografías. Entonces dice, en los casos de imágenes diagnósticas, los reportes de interpretación de las mismas también deberán registrarse en el registro específico de exámenes paraclínicos y las imágenes diagnósticas podrán ser entregadas al paciente, explicándole la importancia de ser conservadas para futuros análisis,
acto del cual deberá dejarse constancia en la historia clínica con la firma del paciente. Es decir, si yo le dije al paciente, necesito que se tome una radiografía periapical de ese diente 46, porque, no sé, algo me parece, me late a mí que de pronto es que tiene una infección ahí. El paciente se la toma, la lleva al consultorio, uno la mira. Si uno no le ve nada, anota en la historia clínica que el paciente trajo una radiografía, que la radiografía no se observa ninguna imagen radiolúcida ni ninguna alteración, y listo. Se puede guardar en la historia clínica, o si el paciente quiere, se le puede entregar al paciente y el paciente se la lleva, ¿sí? Lo ideal sería que se mantuviera ahí si él va a seguir el tratamiento con uno, pero si no, pues normalmente uno le dice, listo, tome, y uno deja registrado todo lo que debía quedar registrado de esa radiografía en la historia clínica. Bueno, ahí hay otros parágrafos que no son tan importantes ni tan relacionados con la parte nuestra. De resto, miren, acceso a la historia clínica. En el artículo 14, ahí mismo en todo eso que les voy a enviar de la resolución, el artículo 14 dice acceso a la historia clínica, es decir, las personas que pueden acceder a esa información que está contenida en la historia clínica. Entonces, son el usuario, es decir, el paciente, el equipo de salud, es decir, el odontólogo, el médico, la auxiliar o cualquier otro especialista que haya intervenido al paciente. Tercero, las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos por la ley, es decir, digamos que una demanda, o el abogado que lo va a representar al paciente o que va a representar al odontólogo o al médico, lo necesite para examinar y mirar de quién fue la falla, y demás personas determinadas en la ley, es decir, que si alguien más necesitara para términos de investigación ver esa historia clínica, pues podría siempre y cuando la ley le dé autorización, ¿sí? Podría verla siempre y cuando la ley le dé autorización. Es decir, un juez otorgue el permiso y entonces se pide, se redacta y va al lugar en donde lo atendieron, se le saca una fotocopia y se le entrega. El resto de personas, lo que les digo, yo no puedo ir feliz por la vida y ir pidiendo historias clínicas y que me las den. ¿Qué otra cosa? Artículo 14, ese era el artículo 14. Entonces, retención y tiempo de conservación. Ya les dije que entonces debe estar por un total de 15 años en el archivo ya central, ¿sí? Y de gestión 5 años. Ahora dice seguridad del archivo de las historias clínicas, donde se deben guardar las historias clínicas, ¿sí? Las historias clínicas no pueden quedar en la entrada del consultorio o en la entrada del hospital. Las historias clínicas deben estar guardadas en un lugar en el que les garanticen la integridad física y técnica, ¿sí? Sin que se puedan alterar, adulterar, sin que se pueda dañar la información. Es decir, yo no puedo, digamos, si es mi consultorio, yo no puedo coger y guardar la historia clínica, digamos que debajo del lavamanos, ¿sí? Yo no puedo coger ese lugar para guardar las historias clínicas porque si son físicas de diligenciar, donde el lavamanos empieza a gotear, le cae agua y me daña todas las historias clínicas y ahí van a perder toda la validez que tienen esas historias clínicas, ¿sí? Entonces ellas deben estar guardadas en un lugar donde se preserven, en un lugar donde no se vayan a alterar, y donde se vayan a conservar, no les vaya a entrar moho, no se vayan a alterar, a desintegrar, a dañar. Habla una parte de los medios técnicos de registro, es decir, que si ustedes van a un lugar donde las historias clínicas se archivan de forma computarizada, virtual, estas no pueden alterarse. Es decir, lo que les decía, una vez ustedes escribieron listo lo que se le hizo al paciente, punto, enter y guardan, ahí quedó ya guardado y ya no se puede alterar esa información. Eso es lo mínimo que deben tener los software para que sean habilitados o avalados por el ministerio.
Y siempre pues debe quedar registrada la hora y la fecha en la que se realizaron los procedimientos. Otra cosa dice aquí, capítulo 4, Comité de Historias Clínicas, funciones de los comités. Bueno, a veces, dependiendo del tipo de institución, si es una institución grande de prestación de servicios, se forman comités para revisar las historias clínicas, mirar que todas se estén diligenciando como deben ser, con todas las normas que se exigen, que no estén desintegrándose, que si están dañadas las estén arreglando y no las dejen despedazar y quedar de un lado para un lado y la otra para el otro y que luego no aparezcan las historias. Obviamente, entonces dice sanciones. Si una persona no llena una historia clínica, puede tener sanciones legales, y sanciones legales que le impliquen hasta cárcel por no llenar una historia clínica. Entonces no es como no la lleno porque no quiero, sino la ley lo exige, es por algo y se debe cumplir, ¿sí? Y listo. Entonces esta es la resolución, se las expliqué a grandes rasgos qué es lo que ustedes como auxiliares de odontología deben saber. En resumen, lo más importante es lo que les digo. Por favor, ustedes, en la gran mayoría que se van a dedicar, puede que algunos terminen dedicándose a la parte de higiene oral, ¿sí? Como higienistas orales, pero puede que muchos terminen como auxiliares de odontología, ayudando a odontólogos en el consultorio. Y entonces el diligenciamiento de la historia clínica va a ser el pan de cada día, ¿sí? Entonces, por favor, yo les ruego que aprendan a diligenciar esas historias clínicas bien, que las diligencien completas, que no omitan detalles, que pongan tal cual todas las cosas que uno hace. Bueno, ustedes aprenden a relacionarse con el odontólogo o la odontóloga con la que trabajan y sabrán la personalidad y lo que le gusta y lo que no le gusta, pero siento yo que siempre es importante registrar todo. Nosotros de pronto no lo ponemos o no lo registramos muchas veces todo porque no alcanzamos a hacer una cosa y la otra, ¿sí? Y para eso pues ese es el deber de ustedes, ayudarnos a diligenciar esas historias clínicas. Entonces por favor siempre diligencien las completas, anoten todo. Digamos, una vez una niña en la clínica llegó con un niño que me dijo que se había quemado con un mango, con la leche del mango, algo así. Que el mango le había quemado acá, esta parte de la mejilla. Y entonces tenía quemado de aquí hasta acá. Y cuando revisé la historia clínica de la niña en ningún lado de la historia clínica dejó registrado que el paciente había llegado con esa lesión en la mejilla, ¿sí? Que iba desde la comisura hasta la mejilla. Eso se debe anotar. Lo que les digo, digamos, yo no voy por la vida haciendo daño y siempre trato de evitar problemas, ¿sí? Pero hay personas que sí viven pensando en de qué forma se lucran o de qué forma obtienen beneficios económicos haciéndole daño a otras personas. Entonces, si ese paciente fuera de esas personas que quiera hacer daño, podría demandarme y decir que por una simple profilaxis que le hizo la niña, él terminó así, ¿sí? Con esa lesión ahí en la comisura y que le dañó la cara y que ahora le va a quedar una cicatriz, y entonces no habría forma de demostrar porque no hay cámaras, sí, no hay forma muchas veces. Entonces siempre todo lo que ustedes vean, lo que ustedes como con su malicia piensen que puede acarrear problemas a futuro, déjenlo anotado en la historia clínica, ¿sí? Se supone que uno en las historias clínicas analiza todo eso, ¿sí? Analiza tejidos blandos y tejidos duros, pero hay historias clínicas que no hablan de eso. Entonces, si ustedes ven que la historia clínica no está, en la parte al final donde se hacen las actividades y el procedimiento que se realizó al paciente, ahí mismo se coloca que el paciente llegó a la consulta con eso así, ¿sí? Para que él mismo ponga así, yo venía así y firme, para evitar problemas.
eso es como todo. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen en el foro. Van a encontrar en el foro algunas preguntas relacionadas entonces con lo que hablé hoy y con lo que hablan las dos resoluciones. Y lo que les digo, en resumen, esta resolución 1995 de 1999 es como la resolución madre de la historia clínica, así es desde donde sale todo como cómo se debe hacer una historia clínica aquí en Colombia. Y la resolución 839 del 2017 lo único que hace es hacer una pequeña modificación que es relacionada con el archivo clínico, ¿sí? Cuánto tiempo debe quedar archivada. Antes eran 20 años y ahorita dice que son 15. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Pónganse a hacerlo del foro y ya, nos vemos en la próxima clase. Chao.